matol manaim Shebatahim gam yachad Hinei matol manaim Shebatahim gam yachad Hinei matol Shebatahim gam yachad Hinei matol Shebatahim gam yachad Hinei matol La 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 hey! Hinei matol La 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 hey! Hinei matol humanaim Shebatahim gam yachad Hinei matol humanaim Shebatahim gam yachad Hinei matol La 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 Hinei matol La 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 Hinei matol humanaim Shebatahim gam yachad Hinei matol humanaim Shebatahim gam yachad En armonía, juntos en armonía La 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 En armonía, juntos en armonía sí. La 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 Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos sí. En armonía, juntos en armonía La 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 En armonía, juntos en armonía La 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 Vamos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos Hinei matol La 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 Hinei matol La 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 Hinei matol humanaim Shebatahim gam yachad Hinei matol humanaim Shebatahim gam yachad. Bueno, shalom para todos aquellos que se conectan en este tiempo muy especial de Magazine. Invitamos a todos aquellos que comiencen a compartir esta hermosa transmisión, una transmisión llena de entendimiento, de sabiduría, en medio de nuestra querida pastora Carolina Coronado. Invitamos a todos aquellos que nos comiencen a compartir por medio del perfil del ROE Pablo Escalante. Nos pueden buscar también por medio del canal de YouTube para que también nos compartas, para que nos conozcas, para que también sepas quiénes somos. Somos una familia de comunidad Llama de Fuego para las Naciones desde aquí, desde Soacha, Cundinamarca. Por eso comienza a compartir por medio de las redes sociales, comienza a compartir en medio de tu teléfono móvil. Que sea el Padre hoy ministrando la vida de cada uno de nosotros, que seas tú compartiendo con el vecino, ahorita que estamos en el hogar, comienzas a compartir con tu familia, con tu suegra, comienzas a compartir con tu esposo, comienzas a compartir con tus tíos, sobrinos, el hermano de pronto que vive por ahí cerquita. Un tema muy interesante que vamos a tratar hoy. Si hacemos, pronto recordamos de lo que hablábamos el día de Shabbat, ¿cierto? Estábamos hablando de los fariseos, quién eran todos ellos, esta parte religiosa de ellos, las culturas, lo que compartíamos un poco de la ciudad de ellos también. Y aprendíamos que eran un poco territoriales, ¿cierto? Que nadie podía entrar a ese lugar si no era acompañado, ¿cierto? Que tenían unos rituales todos como raros y no conocíamos casi nada de ellos. Pero hoy vamos a profundizar un poco más en este tema que es cuidado con las leyes de los hombres, ¿sí? Y aquí es un punto es, ¿a quién seguimos? ¿A los hombres o seguimos al Mashiach? Entonces hoy vamos a comprender qué estamos aprendiendo, qué estamos siguiendo, si estamos siguiendo una cultura
o estamos siguiendo al Rúa, ¿cierto? Entonces, comienza a compartir, estamos dando como un tiempo para que comiences a compartir por medio, si no estás conectadito, estamos en vivo desde nuestro perfil de nuestro Roe Pablo Escalante, aquí desde Soacha, Cundinamarca. Entonces, quería contarles eso. Vamos a conocer esas leyes, ¿sí? ¿Cuáles son las leyes que estamos caminando? Ahí como que comienzas a meditar ahí, ¿cuáles leyes estoy siguiendo? ¿Las de este sistema? ¿Las de Egipto? ¿Estoy siguiendo las culturas hebraicas? ¿Estoy me siento ya rabino? ¿Sí? ¿O me siento verdaderamente un siervo del Eterno que estoy despojándome y muriendo a esta carne y caminando y volviendo a la restauración? De vivir esas fiestas como lo dice la Torá, como lo dice esas tiernas instrucciones. Entonces, atentos, atentos ahí que ya casi en poco vamos a comenzar para que seamos mostrando, el Padre sea mostrando a nuestra vida cuáles son esas leyes que debemos estar en nuestra vida y en nuestra casa, porque viendo de cómo ellos andaban, ¿no? Sabemos que eran políticos, religiosos, en las culturas en lo que andaban, decían que eran separados para el Eterno, pero en medio de su vivencia muestran cosas totalmente diferentes. Entonces, hoy el Padre, por medio de esta hermosa reflexión, en medio de este magazine, regresando a nuestras raíces, vamos a mirar realmente cuáles son esas leyes idóneas que el Padre quiere que nosotros vivamos en nuestra casa y con nuestros hijos. Entonces, vamos saludando a todos aquellos que están conectándose. Saludamos a la señora Luzmeri Urrego, que está conectadita, a Andrés, que está conectadita. Todos aquellos pasen la voz, porque queremos que esto se convierta en esa red que sobrepasan límites, que lleguen hasta el rincón de este mundo, ¿cierto? Que están ahorita todos en la casita y que sean libres en medio de esta palabra, ¿sí? Que se caiga toda esa mentira, todo lo que se está viviendo el sistema se caiga por medio de nuestro Yeshua HaMashiach, que creemos y que lo amamos. Saludamos también a la señora Pilar Lozano, que también nos está acompañando desde vivo, desde aquí, desde Soacha, Cundinamarca. Les enviamos un saludito, un abrazo. Desde aquí, desde Soacha, Cundinamarca, desde la mesa del trabajo RSA. Es un privilegio que cada día nos estemos creciendo como familia, estamos creciendo como Ejad, cada día creciendo en todas las naciones, en México, en Estados Unidos, estamos creciendo en Canadá, también he escuchado de Chile, también hemos escuchado de Ecuador, hemos escuchado varias de Argentina, hemos escuchado varias familias que nos están siguiendo y les enviamos un abrazo grande desde aquí, desde Colombia. Sabemos que todo esto lo hacemos para el Eterno, para agradarle con todo nuestro corazón. Bueno, yo creo que vamos a comenzar, vamos a saludar a mi pastora que está juntamente al lado mío. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra pastora Carolina Coronado. Bienvenida a RSA y a este magazine. Bueno, mi José, muy buenas tardes, dándole gracias al Eterno por este tiempo que nos permite de seguir trayendo libertad en medio de cada instrucción. Ha sido una bendición esta semana en medio de las enseñanzas que hemos tenido también de sacar la levadura a las 4 de la tarde. Y bueno, les hacemos una gran invitación a todos tal vez que nos escuchan por primera vez, que se sigan conectando con su emisora RCA a través de TuneIn Radio. Todos los días estamos haciendo un clamor por las naciones, les invitamos que se hagan parte de ese tiempo de oración, de clamor. A las 8 de la noche estamos teniendo una hora de clamor por todo lo que está aconteciendo a nivel del mundo, por las familias, por las necesidades, por los ministerios, por los pastores, por las familias que se quedaron sin trabajo, que están pasando un momento difícil, pero sobre todo porque el Eterno traiga libertad a muchas almas que sé que necesitan ser libres y volver al camino de la verdad, que necesitan volver a ser sanados y restaurados por el Rúa y por su palabra. Así que les invito a que usted se una con nosotros. Usted puede entrar y bajar la aplicación TuneIn Radio por Play Store y ahí usted se agrega a nuestra familia RCA y conectarse en oración. Si usted es un moré, un siervo, únase con nosotros, envíe sus peticiones. Nosotros con mucho gusto estamos para estar todos clamando por la necesidad del pueblo y por la necesidad de muchos siervos
que sé que están pasando momentos duros y difíciles a nivel del mundo, como lo vemos ahorita en el Japón, en Corea, en muchos lugares que ya han destruido las congregaciones, donde muchos pastores perdieron todo totalmente, y es muy doloroso, pero también es bello saber que el Padre tiene una esperanza para todos aquellos que creemos y confiamos en Él, y sabemos que todo al justo le ayuda para bien, que el Padre es bueno, que el Padre es misericordioso, y si tenemos vida, tenemos esperanza. Y si estamos hoy acá, todavía en estos micrófonos, y estás tú ahí en tu casa, en el país que te encuentres en este día, dale gracias al Eterno, porque sin su misericordia tal vez, como muchos hoy, no tendríamos vida. Así que es un motivo para orar. Vamos a orar antes de iniciar el tema de la instrucción, dándole la bienvenida al Rúa para que traiga libertad en medio de esta instrucción en esta tarde, que el Eterno quite toda distracción, todo afán, toda preocupación, toda carga. Si usted está ocupado, que en este momento deje lo que tenga que dejar de hacer, porque esta instrucción es importante, porque es saber por cuál senda debemos andar y no desviarnos a cosas que el Padre no nos ha llamado a hacer. Bendito Abacados, en esta tarde te damos la bienvenida a esta mesa de trabajo. Eres el pastor de pastores, eres el maestro de maestros. Nosotros solo somos un instrumento, y te pedimos que seas tú tomando el control de cada nación que nos escucha, de cada siervo, de cada pastor, de cada moré, de cada sierva, de cada mujer, de cada niño, de cada anciano, de cada joven que está pasando un momento de dificultad. Bendito Abacados. Clamamos tu misericordia, tu rajen, tu presencia, Padre, porque tú sabes la necesidad a nivel del mundo, tú conoces la aflicción que está pasando la tierra, tú sabes los caminos que cada uno está viviendo, pero también sabes el destino, tú sabes lo que tú tienes predestinado para el mañana. Tú ya sabes, Eterno, qué vas a hacer con cada uno de nosotros. Y como dice la Escritura en Romanos capítulo 8, que al justo todo les sirve para bien. Yo creo que nosotros, tu pueblo, aquellos siervos que han pagado un precio por tu palabra, aquellos siervos que aún han estado fieles en medio de la aflicción, tú los vas a recompensar, tú los vas a levantar, tú los vas a bendecir, tú los vas a guardar, tú vas a estar en medio de todo este tiempo, Padre bendito, Abacados. Y te pido que quites hoy toda tristeza, toda aflicción, toda angustia. Quita aún, Padre, la carga, Padre, por la situación financiera, bendito Abacados, porque aunque las noticias digan que ya no hay plata, aunque la economía diga que es el peor tiempo, Padre, tú me has enseñado como un niño a creer sin ver, a creer no de lo que dice el hombre, sino a creer de lo que dice tu palabra. Y tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni tierra que mendigue pan ni hambre. Y sé que en las naciones hay un remanente justo. Hay siervos que han pagado un precio, Padre. Hay siervas que han pagado un precio, y tú no desamparas al justo. Tú eres justo, tú eres bueno. Tu misericordia aún todavía tenemos para alcanzar y hacer retornar a muchas almas a los pies de Yeshua HaMashiach. Por eso hoy clama mi alma, porque tú quites hoy toda aflicción, porque quites hoy toda dureza de corazón, aún aquellas personas, Padre, que pudiendo hacer algo, no lo han hecho por otros hermanos, Padre. Te pido que lo reargullas en su corazón, que quites la indiferencia, que quites el egoísmo, la avaricia, la codicia, que aún muchos tienen todavía, Padre, que aún muchos todavía pueden hacer muchas cosas, pero que su corazón es avariento, su corazón es egoísta, su corazón le cuesta compartir, su corazón es aún duro con el hermano, Padre, aún duro con la necesidad de tu obra, bendito Abacados, porque muchos son indolentes, indiferentes al dolor, aún muchos todavía no han comprendido que este tiempo es para tener cambios de actitud, aún dar a aquel que necesita aún sembrar, Padre eterno, porque tú, Padre, miras todas las actitudes, tú pruebas el corazón, tú sabes, Padre, quién tiene y quién no, tú sabes quién puede sembrar y quién no tiene, bendito Abacados. Aún, Padre, muchos son como aquellos en aquel tiempo, cuando veían aquel hombre tirado en el suelo, pasaron muchos
doctos, aún religiosos, y vieron la necesidad y aún no tenían compasión. Así hay muchos en la tierra que aún teniendo y pudiendo hacer muchas cosas, su corazón sigue siendo duro, perverso, malo. Aún les cuesta sembrar, aún les cuesta darle al hermano alimento, aún dar algo para poder bendecir a aquellas personas que tienen hambre y tienen necesidad. Perdona, Padre, la indiferencia, perdona la indolencia, perdona el egoísmo, que aún muchos conociendo tanta palabra todavía son tan egoístas que les cuesta dar, que les cuesta sembrar, que les cuesta cambiar la actitud hacia los demás. Padre, porque en este tiempo de prueba, de desierto, tú estás mirando lo profundo de nuestro corazón. Si ha de servir este desierto o si ha de ser peor para muchos, como el pueblo de Israel cuando cayeron en el desierto, que lo único que salió de su boca fue queja, lo único que salió de su corazón fue ingratitud, fue rebeldía, fue soberbia, pero muchos no tuvieron el corazón y por eso perecieron 40 y muchos más años en el dolor por causa de su corazón. Guárdanos de ser indolentes, guárdanos de ser ingratos, guárdanos de ser desagradecidos, aún indiferentes, para ayudar, para sembrar, para bendecir. Y si aún tu corazón ha caído en murmuración contra Yahweh, aún si tú eres indolente ante el dolor de las personas, aún si tú pudiendo hacer algo no lo has hecho, arrepiéntete y pídele perdón al Eterno, porque el Eterno ha mirado todo eso en el pueblo, en las naciones. ¿Cuántos teniendo, aún viendo la necesidad en su propia familia, en su propia nación, en su propia comunidad, no hacen nada por aquellos que lo necesitan? Aún si tú tienes y aún te ha costado compartir lo que tienes, es tiempo que le pidas al Eterno que cambie, que transforme, que mude tu corazón, porque lo que tú siembres, eso vas a recoger. Si tú eres egoísta, si tú no amas, si tú no siembras, si tú no das amor, tú no tienes corazón compasivo, así será para contigo a futuro y para con tu generación. Por eso, en este día, clámale al Eterno que tu corazón sea libre, que aún si en ti todavía hay egoísmo, si en ti hay indiferencia, si en ti hay indolencia, si en ti hay un corazón malo y perverso, que el Eterno lo mude y haga un nuevo corazón en este tiempo de aflicción, de dolor a nivel de la tierra, porque muchos el Eterno los está probando qué corazón tienen para sembrar, para dar a su prójimo, a su hermano, aún para bendecir a sus siervos, aún para bendecir a su propia familia. A muchos el Eterno les está probando el corazón para saber si son aptos o no, para saber si tienen la humildad, tienen el amor, la compasión y la misericordia. Por eso ahí donde tú estás, clama que este tiempo de aflicción, lo que esté el Eterno obrando en tu vida, en tu casa, no sea algo por el tiempo de dolor, no sea simplemente por necesidad, sino por amor y porque veas la mano de Hashem hasta el último día, hasta que Él venga por ti. Por eso abre tu corazón y pídele que haga un milagro en esta tarde y que a través de la instrucción el Eterno aún siga trayendo libertad, que aún cambie todo lo que esté dañado, que lo repare y que el Eterno restaure todo en cada uno de nosotros. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, comenzamos un tema de la levadura de los fariseos y hoy vamos a seguir entendiendo. Hoy el tema de Magazine es cuidado con las leyes de los hombres. Ante todo quiero dejar algo claro y quiero que los que nos escuchan aún, que tal vez son parte de esta comunidad o parte de este grupo, lo que quiero hacer es un parálisis para que la gente entienda qué identidad debemos tener, porque nosotros amamos la casa de Judá, amamos nuestros hermanos que están ahí, tal vez que están bajo estos parámetros. Nosotros sabemos que lo que dice Ezequiel, que las dos ramas van a ser unidas, tanto el hermano mayor como el hermano menor, que es Efraín, va a ser restaurado. Y nosotros tenemos claro esa promesa en nuestro corazón. Pero lo que tenemos que tener cuidado es cómo han desviado la verdad de la palabra
y han hecho cosas que han contristado el corazón del bendito Abacadosh, porque han llevado al pueblo a perder la mirada en Yeshua y están poniendo la mirada en una cultura, en un pueblo que no va a traer salvación, porque el único que te va a traer salvación a tu vida, a tu familia, es Yeshua. Y eso tú tal vez lo has perdido y hoy vamos a entender. Así que le invito a que habla la escritura en Mateo 23, versículo 2. Dice lo siguiente: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo aquel que os diga que guardéis, guardarlo y hacerlo. Escucha esto muy bien. ¿Qué es lo que guardaban ellos? Los preceptos y los mandamientos. Ahí vamos bien. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filaterias y extiende los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas de las sinagogas, y aman las aludaciones en las plazas, y los hombres le llamen rabí, rabí. Pero vosotros que no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Yeshua HaMashiach, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque solo uno es Abba Padre, el que está en los cielos. Si seis llamado maestros, porque vuestro maestro Yeshua, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será quebrantado. Entonces, vamos a entender este estudio a qué se refería, por qué, a qué costumbres el padre estaba confrontando sobre la cátedra de Moisés y sobre los escribas y los fariseos. Pues una de las religiones, porque ahí vamos a entender que muchos están llevando es un dogma, una religión, una costumbre, mas no están entendiendo el rollo de la Taná. Dice, pues una de las antiguas de la sinagoga judía estaban orientadas en el torno de las escrituras. Otra sinagoga estaban guardando solamente los rollos de Moisés, pero ellos cada día de Shabbat en la sinagoga leían la porción de la Torá y de los profetas. Ellos hacían una lectura en pie y una explicación se hacía sentado. Pero resulta que de todo lo que ellos hablaban, de los mandamientos que ellos hablaban y se jactaban diciendo, ninguno de ellos practicaba. Y vamos a leer, por favor, lee Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Yo te digo hasta dónde leemos. Vamos a abrir la escritura todos en Lucas capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice? Léelo hasta el 20 y ahí te digo. Listo, mi pastor. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga. El día de descanso se puso de pie para leer las escrituras. Leyeron el rollo del profeta Isaías. Yeshua lo desarrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Rúa del Adón está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar por los cautivos y serán liberados, de los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Adón. Él enrolló de nuevo, se entregó al ayudante y se sentó. Todas la miraban en la sinagoga y se refirieron a él. Después Yeshua comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con lo que salía las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es el hijo de Joseph?
Entonces Yeshua le dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que decía, médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como los que hiciste en Camperaún. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Ahí. Entonces, mira lo que pasó. Ahí empezaron el cuestionamiento, ¿no? ¿Acaso este no es el hijo de José? O sea, estaban viendo lo natural, ¿sí? Para ellos, y vamos a entender que no para ellos, sino para la actualidad, este grupo sigue mirando a Yeshua como un hombre más. O sea, no lo ven como el Salvador. Y el llevar a la gente a hacer ciertos ritos y ciertas costumbres hace que la gente no reconozca a Yeshua como el que va a traer salvación y el que va a traer libertad. Entonces dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, los confrontó con el profeta Elías, que eran los que más amaban ellos, en los cielos, y fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, parecido como en este tiempo, ¿no? Pero aún ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, o sea, les estaba mostrando los milagros, o sea, estaba confrontándolos con la gloria de Yahweh, con la gloria del Padre, y les estaba recordando los milagros, porque acuérdate que una de las características que vimos de los fariseos y la gente que sigue las leyes judaicas hasta el día de hoy es que ellos no creen en los milagros, ni creen en la mano poderosa, sino ellos creen solo en la ley y en las tradiciones. Y ahí es cuando estamos perdiendo la esencia de creer que Yeshua y que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él está aquí, Él es real, que Él puede sanarte a ti de cáncer, de cualquier condición en que te la encuentres, tanto física como espiritualmente. Entonces mira lo que estaba pasando en ese momento, dice, y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo de Elías. Dice, al oír estas cosas, los que estaban ahí en la cátedra de Moisés, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué se llenaron de ira? Porque algo que ellos estaban era poseídos. Si nos damos cuenta, ellos estaban llenos de conocimiento, pero estaban endemoniados. Y eso es lo que tenemos que tener mucho discernimiento y mucho tacto en este tiempo. Si ellos tuvieran la presencia del Rúa, se hubieran deleitado con lo que Yeshua les estaba diciendo, pero ellos se airaron porque algo que Satanás no quería era que el pueblo fuera sano y que el pueblo fuera bendecido. Entonces, ni que fuera libre, sino que fuera esclavo en un sistema para tenerlo enfermo y para tenerlo destruido. Porque la religión no te sana, no te cambia, la religión te esclaviza y te maldice. Entonces vamos entendiendo aquí puntos. Y dice, y levantándose, imagínate lo que hicieron, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, o sea, lo iban a matar, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para desempeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Imagínate lo endemoniados que estaban, y estaban en Chabá, y estaban leyendo la Torá, y estaban leyendo los mandamientos, los misbod, y llegó el mismo dueño de la Torá viviente, llegó en su presencia y no lo pudieron entender, no pudieron aceptar que el hijo de un carpintero, de un hombre natural que estaba dentro de la comunidad, tuviera el privilegio de que Miriam tuviera a Yeshua como el Salvador. Entonces ellos veían todo literal, porque algo que hace la religión es cauterizar la mente y mentalizar la mente que ya no va a poder Yeshua obrar, que ya Yeshua no está, que no es real. Entonces imagínate la rabia, el odio, o sea, la religión que hace cuando alguien está atado, está endemoniado, está cauterizado, se resiste al Ruach, se resiste a la presencia y se resiste a la verdad. Por eso hay gente que se enoja, se aira, porque está peleando contra la presencia de Yeshua. Ahí vamos unos puntos para aclarar. Los que se sentaban en aquel banco, ¿quiénes eran? Los escribas y los fariseos. Exacto. Tenían una autoridad tremenda porque ellos tenían la autoridad para emitir juicios y aún dar sentencia de muerte, ¿sí?
Entonces, los escribas y los fariseos, cuando tú miras, por ejemplo, la historia de Ruth, cuando aquel tiempo ella tuvo tantas situaciones y miran varias historias de la Torá, de la Escritura, ellos condenaban, tenían la autoridad para condenar quién era digno y quién no era digno de ser, aún de darles vida. Entonces ellos tenían una autoridad impresionante, entonces imagínate la soberbia y el orgullo de ellos. Dice que ellos tenían una autoridad para interpretar las escrituras como muchos del pueblo no tenían ese derecho. O sea, ellos eran únicos, ellos eran la élite. Ellos no podían, nadie podía sentarse en esas sillas, nadie podía, porque ellos decían que eran los sucesores de Moisés, ¿sí me entiendes? O sea, ellos se sentían como el sumo sacerdote, como el Cohen. Entonces, para ellos, la gente del pueblo era una gente que nadie podía tocarlos, nadie podía pasar por encima de la ley de ellos y nadie podía usurpar la posición de ellos. Entonces, por la posición de ellos aprovechaban y hacían muchas cosas en contra del mismo pueblo, aún les robaban los impuestos, aún muchas cosas que tú vas a ver hoy a través de lo que vamos a estudiar y todos los oyentes que nos escuchan, vamos a comprender por qué ese grupo actúa actualmente igual. Y aún muchos que están entrando en la restauración sin querer están actuando igual. Entonces, el enemigo ha querido traer una venda para que muchos estén engañados por este sistema y no sean libres, y no sean salvos, y no sean llenos del Ruach HaKodesh. Entonces, están haciendo las cosas más como lo que el hombre desde la cátedra de Moisés enseñaba que lo que Yeshua nos enseñó. Entonces, vamos a ver con una de las cosas que el Talmud, vamos a ver ahí en una diapositiva, vamos a ver con qué se está rigiendo más de uno de los que dicen ser seguidores de Yeshua, pero no lo son, porque si fueran seguidores de Yeshua, las cosas de Yeshua harían, porque muchos están cayendo en el error de seguir las costumbres y las enseñanzas de los rabinos. Entonces la primera es el Talmud babilónico. ¿Qué es el Talmud babilónico? Es una instrucción, un aprendizaje, es un texto central. Imagínate que es uno de los textos principales y centrales del judaísmo, donde se redactan las discusiones rabínicas sobre la ley judía, la ética, mira lo que dicen ellos. Se redacta la ética, las costumbres, la historia y la filosofía. ¿Ya? El Talmud babilónico es una recopilación de la opinión rabínica entre los siglos III y V en Babilonia actualmente, que se preserva en nuestra nación Israel. Entonces, ahorita vamos a mirar varios puntos que son muy importantes, que usted no los pierda, porque usted va a entender por qué ciertas prácticas, por qué ciertas cosas se hacen actualmente y por qué usted va a encontrar muchas comunidades practicando este tipo de cosas, ¿sí? Está otro punto doctrinal que se están guiando muchos y es la Mishnah. La Mishnah nos viene a enseñar que es una labor que no se realizada, son pensamientos o son pequeñas porciones que rabinos han escrito como opiniones personales de ciertos rabinos. Hay un rabino que es muy antiguo y que muchos se basan en estos dos tipos de Talmud y de Mishnah, que es el rabí Eleazar ben Azaría, que enseña lo siguiente. Dice que no se puede hacer un nuevo Canaán en los días intermedios de fiesta. Por ejemplo, esto es un Misdrash, ¿sí? Un pensamiento rabínico, para que vayas entendiendo y todos los oyentes vayan entendiendo qué es lo que en esos cuadernitos que vemos que leen en el Muro de los Lamentos, o que muchos actualmente se están basando, qué es lo que hacen, qué es lo que estudian. Dice, por ejemplo, no se puede hacer un nuevo canal en los días intermedios de las fiestas durante el año sabático, pero los sabios dicen, está permitido construir un nuevo canal durante el año sabático y reparar los defectos de los canales durante los días intermedios de fiestas. ¿Sí? Pensamientos. Uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Se pueden reparar canales de agua que pertenecen al dominio público y se puede limpiar. Entonces ahí ya empezamos, que es un pensamiento, una Mishnah, y el rabino dice esto, y entonces recordamos lo de los gorritos
Entonces, el del gorrito del zorrillo grande dijo esto. Entonces, todos los de la escuela de él practican eso. Pero resulta que el otro rabino dijo que no hay que hacer nada, absolutamente nada, entonces no lo hacen los de la escuela de ellos. Entonces tú vas a encontrar un pueblo con muchos dogmas, con muchas culturas, con muchos pensamientos, pero ninguno guiado por la escritura. ¿Ves? El peligro que ocurrimos con esto. ¿De a dónde tú crees que se crearon las parachás? Las 54 porciones que se leen en el año, según los que dicen que así se debe leer. Según ellos, creo yo personalmente, sé que ellos mismos de su sabiduría humana fueron los que crearon las parashá, más no están escritas ni se consiguen en la Torá seguir como unos día uno, parashá uno, no, ellos, los mismos sabios, como se hacen llamar, fueron los que crearon las parashá. Ya la vas a aprender y todos vamos a aprender. Resulta que la parashá la escribió Maimón Ramba, Maimónides, uno de los grandes hombres que ellos siguen. Entonces no la escribió ni Moisés ni la escribieron los profetas, la escribió Maimón y Ramba, y a ellos le llaman la obra de Mishneh Torah. Usted puede investigar, si quiere estudie Mishneh Torah, leyes del Tilín, y ahí usted va a encontrar que Ramba y Maimónides fueron los creadores de la parashá. ¿Con qué propósito? A ellos no les conviene estudiar el Brit Hadashah porque es reconocer a Yeshua como el libertador, como el salvador, y aún ellos sabiendo la profecía de Isaías, porque en Isaías dice que nacería el salvador, el redentor. Imagínate que aún sabiendo, ellos no reconocen ese libro como verdadero, como la profecía del nacimiento de Yeshua. Ellos no aceptan las cartas de Pablo, no aceptan las cartas de los Gálatas. Ellos dicen que eso es abominación, que eso es herejía. Entonces ellos crearon esas 54 porciones con un objetivo, y es que la gente no estudie Brit Hadashah, Conozcan la verdad. Exactamente. Entonces ellos manipulan, y aún así hay muchos que solamente estudian durante todos los 12 años, solamente 54 porciones manipuladas, que realmente es muy triste, porque entonces no se cumpliría, y ahí quiero que leamos este versículo. Está en Devarim, es que lo tengo ahorita más adelantico en la instrucción, pero quiero que lo estudiemos en este momento. Devarim, ya les digo. Ahorita les digo porque en la más adelantico en la instrucción está donde habla que ni le añades ni le quites, porque aquel que le añade y le quite, maldito será. Entonces, realmente nos damos cuenta que muchos le están añadiendo cada día conceptos a la escritura, y eso es pecado delante del Eterno, porque el Eterno, algo que Él dijo, era que aquel que le añadiera o que le quitara, iba a haber reprensión. Entonces, realmente otra palabra que dice en Timoteo también, que toda la escritura es inspirada por Yahweh para rearguir, para confrontar y para darnos la luz de la verdad. Entonces, si miramos todo ese tipo de palabras, ¿a dónde quedan cuando hacemos de la escritura solo 52 porciones, y solamente decimos que los libros de la Torá son los únicos que tenemos que estudiar? Le estamos diciendo las mentiras del cristianismo. Y estamos negando a Yeshua. Exacto. Entonces, si tú analizas y si analizamos todos en este estudio, es como yo cuando nos enseñaban el cristianismo que solamente estudiáramos los evangelios, ¿cierto? Y que anuláramos todo el antiguo pacto, lo que le llamamos la Torá. Entonces estaríamos haciendo igual de necios, diciéndole a un pueblo que solamente estudien los libros sin estudiar el Brit Hadashah, y haciendo ver a la gente que solamente de ahí no podemos salir. O sea, quiere decir que la persona, todo el resto del rollo no se le ha revelado. ¿Y de dónde salió esto? De estos dos hombres. Vamos a seguir estudiando en la otra diapositiva. Ahí dice, Moisés ben Maimón, así le dicen ellos.
más conocido como Maimónides, nació en Córdoba, en Al-Andalus, Imperio Almorávibe, el 30 de marzo de 1138. O sea, analiza que desde dónde viene este pensamiento de las Parashá. Dice que él estuvo en el Cairo de Egipto y que el 12 de diciembre de 1204 fue un judío sefardí, ¿ya? Considerado como el mayor de lo estudioso de la Torá en la época medieval. Conoció el judaísmo y por tanto el hebreo y por tanto Ramban, ejerció fue médico, fue filósofo, astrónomo y rabino. Imagínate las ramas que él manejaba. Médico, filósofo, astrónomo y rabino. Entonces, Maimónides creó los tales también pensamientos talmúdicos, que es la ley y la ética de cómo deben vivir, cómo se deben comportar, cómo deben andar, pero tristemente, ¿sabes qué pasa con todo esto? Que muchos lo han tomado como un misbó, como un mandamiento. Y en ninguna parte de la escritura me dice como mandamiento que yo le debo enseñar al pueblo, que yo debo enseñar parachás. Como mandamiento en ningún texto me dice que yo debo exigirle al pueblo que debo enseñar parachás. Si es que ya es un mandamiento de Maimónides, imagínate, en el año 1204, fue creado por él, fue escrito por él ese pensamiento, y de ahí muchos se basan que la escritura solamente se lee 54 porciones, entonces lo que usted va a ver en cada Shabbat, que van y enseñan cada año lo mismo, y no permiten que en Rúa les revele el resto del rollo. Entonces, ni siquiera la gente se toma el pensamiento de estudiar y saber que esto es creado por hombres y que no hay mandamiento. No, en Éxodo capítulo 20 no me dice, y como mandamiento les digo que cuando se reúnan en Shabbat deben leer la Torá, solamente los libros de la Torá. En ningún texto de la Biblia me dice que eso es un mandamiento. Y si es un mandamiento de hombres, quiere decir, y piénselo si usted está siguiendo un mandamiento más de hombres que lo que dice la escritura. Seguimos con esto. Maimónides nació en Córdoba al final de la Edad de Oro de la cultura judía. Fue uno de los principales jueces rabínicos, o sea que él tenía, ¿te acuerdas lo que aprendimos ahorita de la cátedra de Moisés? Que tenía la autoridad para poder tomar decisiones. Entonces, ahorita vamos a entender por qué, digamos, la gente le hace más caso al rabino que a la misma escritura. Y cuánta gente también se ha salido del dogma del judaísmo y está siendo restaurada a través de Yeshua. Entonces, dice que él inició los estudios talmúdicos en la ciudad de Córdoba y también empezó a mezclarlos. Mira que empezó con dos mezclas, con la ciencia y con la cultura islámica. O sea, ¿qué es lo que más adelante entendemos como la Kabbalah? ¿Qué es los judíos cabalistas? Porque hay varias ramas de judaísmo y muchos están siendo guiados por ese tipo de ramas. También llamado el Renacimiento Maimónides, si me muestras por favor la diapositiva ahí 27, hijo de Maimón, Ramba, el acrónico de los ideales del hebreo, es uno de los que más, digamos, enfatizó en traducir muchos textos en el hebreo. Entre el año 1135 en Córdoba, España, murió más o menos, dice su padre, en 1204. Dice que él construyó algo que se le dice, y miramos desde Yeshua, el tal Sanedrín, y tenía tres principios fundamentales su fe, tres bases fundamentales que quiero que la tengan claro. Lo primero es que se convirtió en uno de los que dirigía las leyes del Talmud, el Misdrash y el Zohar. Fueron sus tres pilares fundamentales. Dice que la literatura de Maimónides y sus prácticas prácticamente eran para seguir la ley y las miles de decisiones sobre los escritos rabínicos, lo que le llamamos la tradición oral.
Entonces Maimónides enfatizó mucho a la gente que cada rabino tenía la inspiración de la Torá y que había una instrucción oral que tocaba plantar, y esas eran las instrucciones que todo el mundo tenía que seguir. ¿De a dónde sacaron este pensamiento dogmático? Pues cuando Moisés estuvo allá en el desierto y empezó a poner leyes, pues porque el Eterno le dio leyes de sanidad, leyes de orden, leyes del cuerpo, leyes de los animales, porque obviamente tenía que organizar el pueblo. Ellos sacan que así como el Eterno se le reveló a Moisés, así también el Eterno se le reveló a ellos para poder traer las leyes y la dirección al pueblo. Pero realmente eso es un peligro muy grande, porque en eso hay mucha locura y mucho engaño. Entonces vemos acá, dice, los doctos eclesiásticos de la época, como Alberto Magno y Tomás Aquino, se refirieron en frecuencia de las ideas de Maimónides. Estas influyeron en los pensamientos también islámicos y también hicieron un pensamiento del judío ortodoxo, o sea que ustedes ya van teniendo las ramas. Los judíos ortodoxos, de donde se basan la mayoría de sus escritos, de los libros de Maimónides y de las filosofías de ellos. Entonces, otra fuente muy fuerte que ellos practican o que creó Maimónides o Ramba fue el Zohar. Y ahí vamos a entender qué es el Zohar. El Zohar es la obra fundamental de la literatura del pensamiento místico. Tengan presente esto porque cuando veamos el video vamos a entender esto. El pensamiento místico y judío como la Kabbalah. Cuando usted encuentra en ciertos videos estudio de la Torah y Kabbalah, eso significa estudios del Zohar, que va asociado con pensamientos místicos, entre comillas, pensamientos de brujería. Ellos no le dicen así porque obviamente ellos lo camuflan y lo muestran como un pensamiento científico, pero mira lo que están basados el Zohar. El Zohar está basado en los 5 libros de la Torá y está basado en teosofía, cosmogonía y psicología mística. O sea que si aplicamos esos pensamientos, imagínate la teología, teosofía, cosmogonía y psicología mística a la palabra de eso que podemos sacar. El Zohar tiene también, dice que la revelación de la oscuridad de los textos como el Midrash o como el estudio del análisis de las Sagradas Escrituras desarrolladas como una interpretación personal de cada rabino. Por eso, aquí viene otra rama que ellos han sacado, que detrás de eso hay muchos pensamientos y es el Midrash. El Midrash dice que es un método de exégesis del texto bíblico dirigido al estudio de la investigación de la Torá, pero ellos lo aplican a la Kabbalah, al misticismo, a la brujería y a muchos dogmas que vamos a aprender hoy a través de la enseñanza. Dice que ellos aplican textos fuera de contexto y usan un idioma, digamos, con códigos, los tales códigos rabínicos o los tales códigos secretos que ellos dicen para revelar lo oculto de la Torá. Ellos dicen que el Zohar, el Midrash y el Talmud son códigos secretos que no a todo mundo se le es revelado, que solamente a ciertos hombres se les es revelado, pero esos son pensamientos que realmente no tienen nada que ver con la escritura. También ellos dicen del Zohar sacaron la Kabbalah como una religión. Usted va a ver muchos judíos cabalistas que está basado en la rama de la física, química, biología y en la rama de todo lo que es la astrología, numerología. Y detrás de eso, ¿qué se mueve? Pues Satanás y sus demonios y los engañadores. Pero lo más triste es que muchos que se dicen ser pueblo de Israel, que estudian, están basándose más en este tipo de pensamientos que lo que realmente dice la escritura. Por eso preste atención a estos 2 videos que usted va a ver que va relacionado con esta introducción que les acabé de enseñar.
שכונת מאה שערים הוקמה בירושלים בשלהי המאה ה-19 מחוץ לחומות העיר העתיקה, וכיום היא משמרת את מראה העיירה היהודית שכפה על שמריה. עשרות ישיבות, בתי כנסת וכוללים המשתייכים לזרמים שונים ממוקמים בשכונה ושומרים על צביון חרדי קיצוני. במקום טלוויזיה ואינטרנט משמשים את התושבים פשקבלים ורמקולים. מודעות הקיר, הפשקבלים בלשון החרדים, הם אמצעי להעברת קשת רחבה של אינפורמציה ומסרים. מערכת הכריזה ברמקולים היא אמצעי תקשורת להפצת הודעות ופרסומות. את האמא שלך? כן. איזה ילדה יפה יש לך. ילדה של חברה שלי התחתנה בת 15 שבוע שעבר באומן. בת 15 התחתנה מסכנה. מתי תתני לה להתחתן? אולי גיל 20 ככה. והיא לומדת? מה היא עושה? כן, היא לומדת בטח. איפה? בתיכון. ומה היא רוצה להיות שהיא תהיה גדולה? ומה לעבוד? מה את רוצה להיות? מורה. 4 מצוות בפורים: משלוח מנות, מקרא מגילה, סעודת פורים ומתנות לאביונים. ילדים בתחפושת של אברכים מעשנים בחג הפורים. כששאלתי מבוגר אחראי למה מתירים לקטנים לעשן, תשובתו הייתה: בחג פורים אין אוסרים דבר. קריאה במגילת אסתר בבית הכנסת נעשית מתוך מגילת קלף. יש בתי כנסת בהם נוהגים מנהג אבות ובנים, לימוד יחדיו של בנים ואבות. נוהג הוא לתת בפורים מעות לאברכים ולעניים. חבורת אברכים בתחפושת אחידה רוקדים ועושים שמח ברחוב. מי שלא ראה שמחת פורים במאה שערים, לא ראה שמחה מימיו. בסעודת פורים פותחים שולחן לאורחים, הילדות רוקדות, המוזיקה מתנגנת והשמחה בעיצומה. במאה שערים מתנגדים לציונות, לחוקי המדינה ולשירות בצבא. ברחוב תולים במקום את המן בובה של חייל, להתריע. זה יהיה סופו של כל חרד שמתגייס. שכונת מאה שערים מתבדלת מסביבתה, שומרת בקיצוניות על ערכיה ודבקה בקנאות באמונתה. ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Los judíos son un grupo religioso conocidos desde la antigüedad como hebreos, que a simple vista resultan llamativos y hasta un poco raros. Algunos usan caireles en las patillas, otros usan un gorrito redondo un poco raro llamado kipa. Otros más usan sombreros de ala ancha y en ocasiones usan sombreros negros hechos de piel de zorro. Y otros más tienen una barba larga y desaliñada. Los judíos son un grupo religioso que se autodenominan descendientes directos de Abraham y se jactan de ser el pueblo elegido de Dios. Tratan de ser apegados a su religión, la cual es el judaísmo. Asisten a la sinagoga,
que es como llaman a sus templos, y leen sus sagradas escrituras en un libro llamado la Torah. Son personas de comportamiento diferente y suelen ser muy supersticiosos, pero todo apegado a sus creencias religiosas. Actualmente, los judíos siguen 613 preceptos, que son órdenes o mandatos impuestos por su ley religiosa. Si tú conoces alguna de estas normas o supersticiones, no olvides comentar. Cuando un bebé ha nacido, se estila a enviar a la nueva mamá un ramito de ruda envuelta en papel dorado y una manita de oro para el recién nacido, como símbolo de protección que se interpone entre el mal amenazante y la persona defendida. La ruda se guarda bajo el colchón del bebé, junto a un librero de salmos y un cuchillo. Para preservar a un niño de los maleficios de la inará o mal de ojo, la mamá o abuela abrocha a su ropa interior una bolsita con 2 pedazos de ajo, clavos de olor, granos de sal, piedritas de alumbre y un poco de polvo de carbón. Si el mal de ojo cae sobre alguien que ha enfermado o ve menguada la prosperidad de sus negocios, se llama a una mujer especializada, quien conoce el precante contra el ayinará o mal de ojo, una fórmula compuesta de 37 versos, y los recita acompañada del humo de unas hierbas quemadas y pasando la mano sobre el que ha sido víctima para conjurarlo. Para curar al enfermo, víctima de mal de ojo, se usa una cinta de pergamino manuscrita que contiene una fórmula cabalística, así como muchos otros talismanes. Los judíos tampoco silban en el interior de una casa, ya que consideran que los demonios y los espíritus malignos son atraídos por los silbidos. Los judíos nunca dejan zapatos al revés, y mucho menos usan los zapatos de alguien que ha fallecido, aunque sean los de algunos de sus padres o hermanos. Esto porque, según ellos, es como atraer a la muerte. Nunca se cortan las uñas el día jueves, ya que según esto, las uñas tardan 3 días en crecer, lo que significa que si las cortan en jueves, el día sábado estarán aún creciendo, y esto se considera un trabajo para el cuerpo, lo que rompería su Shabbat, o día de reposo sagrado. Los judíos no se cortan las uñas un dedo tras otro, sino de forma salteada, es decir, comienzan por el dedo índice, se brincan al anular, luego el pulgar, el medio y por último el meñique. Tampoco cortan las uñas de los pies y las manos el mismo día. Esto porque creen que de esta manera alargarán su vida y la de sus hijos. Escupir 3 veces. De manera literal o figurativa, escupir 3 veces un número cabalístico es algo que hacen los judíos al recibir una noticia terrible. Lo realizan como medida preventiva para que este evento no se repita o les suceda a ellos. Los niños no pueden cortarse el cabello hasta los 3 años. Esta ceremonia se llama Upsherim. Esta tradición se debe a la comparación bíblica entre la vida humana y el crecimiento de los árboles, de los cuales está prohibido comer fruta durante sus 3 primeros años de vida. Los judíos usan un hilo rojo atado a la muñeca de su mano. Para que tenga un efecto protector contra el mal de ojo, debe atarse haciendo 7 nudos. Recordemos que el 7 es un número cabalístico de la perfección. Por lo visto, los judíos le tienen pavor al mal de ojo. Los que son empleados cuando cobran su quincena o su pago no gastan ni un solo peso hasta el día siguiente. También guardan un billete por un lapso no menor a 1 año y siempre traen un billete de $1 doblado en forma de triángulo. Esto porque, según los descendientes de Abraham, así logran que su dinero se multiplique y atraiga a más dinero. Siempre o casi siempre, los judíos usan un curioso gorrito circular, el cual se llama kippah. Este tocado es utilizado para recordar que Dios es su autoridad suprema y que siempre está por sobre ellos, o lo que es igual, nadie está más arriba de Dios. Las mujeres casadas no pueden mostrar el cabello en público y para evitar hacerlo utilizan pañuelos o pelucas. En sus comidas nunca mezclan lácteos con carnes rojas, ya que consideran que la leche significa vida y la carne representa a la muerte. Por lo tanto, nunca verás a un judío comer una deliciosa hamburguesa con queso o una pizza de carnes. En pleno siglo XXI, aún siguen realizando sacrificios animales. En la fiesta del Caparot, pasan un pollo sobre su cabeza, el cual supuestamente absorberá sus pecados y posteriormente lo sacrifican, muy al estilo de la llamada santería.
Los judíos son muy estrictos en su alimentación, y al contrario de otras culturas como la china o hasta la mexicana, en donde básicamente comen todo lo que se mueva, los judíos tienen muy bien reglamentado qué animales pueden o no pueden comer. Dentro de los animales que están prohibido comer, están los que tienen una pezuña con hendidura, como los cerdos. De hecho, el cerdo es el animal más inmundo para los judíos. Como dato curioso, los judíos también tienen insultos como en cualquier cultura, pero uno de los peores insultos es llamar a una persona Hazar Fisel, o sea, pie de cerdo. Siempre han sido un pueblo muy tradicionalista, muy llenos de costumbres, que a nuestro parecer son raras y poco prácticas, pero con un toque de misticismo. Desde mi punto de vista, cualquier superstición o precepto de cualquier índole solo sirve para esclavizar mentalmente, provocar angustia e intranquilidad, ya que en lugar de vivir cómoda y plácidamente, la pasas angustiado por yo ponerte creo que con hilo estas rojo, por no imágenes mezclar más lácteos claras, con carne o por nos no damos poder cuenta silbar alegremente en el cómo las leyes de hombres van camuflándose y sacando la verdad, ¿no? Entonces, la pregunta que nos debemos hacer en esta noche, ¿leyes de hombres o seguir la Torá? Porque cuando empezamos a cambiar nuestra identidad, porque nosotros somos Efraín, el pueblo de Israel que está retornando a la verdad, a la escritura, no al judaísmo ni a las culturas judías, es lo que muchos por la inmadurez y muchos por no tener el tiempo y por tenerse la dedicación y la sabiduría, están llevando al pueblo a ser más como el pueblo judío, más como las leyes del Talmud, del Midrash, del Zohar, de la Kabbalah, que ya nos dimos cuenta que muchos están practicando eso. Y mire lo que dice la escritura. Vamos a abrirla en Gálatas capítulo 3, versículo 1, dice: oh, Gálatas insensatos. Ahí Shaul los estaba confrontando porque muchos estaban desviando. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Yeshua, y así muchos conociendo a Yeshua, que él lo sanó, que lo liberó, que lo sacó del pecado, que lo sacó de una enfermedad, que vieron milagros, que vieron sanidad, hoy en día están negándolo y volviéndose al Talmud y a estas costumbres. ¿Quién fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste, y ojo con esta pregunta, el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Rúa, ahora habéis acabado en la carne, porque hermano, el que hace todas estas cosas que vimos, pues es un carnal que no tiene comunión y relación con el Rúa. Tan necios sois, tantas cosas habéis padecido en vano, si realmente fue en vano, aquel que fue y os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, de esas leyes orales, de esas leyes talmúdicas, o por el oír con fe? Dice acá: así que Abraham creyó en Yahweh y le fue contado por justicia. Sabe por tanto de los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Yahweh había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano una buena nueva a Abraham, diciendo: estas serán benditas en todas las familias de la tierra. Entonces, tengamos mucho cuidado, y acá tengamos mucho cuidado con las leyes que están haciendo muchos hombres y que están mostrando que por hacer ese tipo de cosas, por hacer todo ese tipo de ritos y por hacer todas esas costumbres, están agradando al Eterno, y lo único que están haciendo es desviando a muchos de la verdad. En Gálatas capítulo 4 versículo 8 dice: ciertamente en otro tiempo no conocías a Yahweh, servías a los de la naturaleza, no a los dioses. Mas ahora, conociendo a Yahweh, o más bien siendo conocidos por Yahweh, como os que os volvéis de nuevo a los débiles, pobres rudimientos, mira lo que dice el Eterno, a los cuales os queréis volver esclavizáis. Aquí es donde hablaba de guardáis de los días, de los meses, de los tiempos, de los años, pero de ese tiempo de levadura, a eso se refería. A ese tiempo de los fariseos y los escribas, guardados de esos tiempos, guardados de esos meses, guardados de esos años en que muchos usaban la ley para esclavizar a los hombres.
me temo de vosotros que haya trabajado en vano. O sea, Pablo les está diciendo, me temo que todo lo que he padecido por ustedes, por enseñarles la verdad en vano, y así muchos están en este momento. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Entonces vamos a mirar aquí otra palabra, y yo quiero que la abren y la subrayen, y está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahora pues, Israel, oye los estatutos y decretos que os enseño hoy, para que ejecutáis y viváis y entráis y poseáis la tierra, que Yahweh Elohim da a vuestros padres os da. No añadiréis la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Yahweh vuestro Elohim, que yo os he ordenado. Entonces démonos cuenta que el Eterno nos dio unos mandamientos para cumplir y unas ordenanzas. Él no nos dio ni Talmud, ni Zohar, ni leyes rabínicas, ni nada de eso. Si usted ya quiere seguir ese tipo de leyes, es cuestión suya y es decisión suya y es respetable. Pero de cierto, el Padre aquí está hablando con antemano que delante del Eterno eso es abominación, eso es maldición. El que siga otro evangelio que no sea sido escrito por el mismo Padre, por el mismo Creador, y que esté escrito por hombres, para él eso es maldición. Vamos a ver unas tradiciones más profundas, y vamos a ver que en la primera diapositiva habla de la Mishnah, que son las tradiciones más fuertes de los palestinos y de los judíos en Babilonia. Dice más o menos que las ediciones de este tipo de enseñanza más o menos salió en el año, ya la reformaron, hicieron una nueva reforma en el año 1996, y la actual, digamos la más actual que hay en este momento es en el 2017. Entonces quiere decir que ellos cada rato se sientan en la élite religiosa y van haciendo cambios. Entonces imagínate la cantidad de barrabasadas o cosas que ellos inventan, y cada tiempo se tienen que ir acomodando el pueblo según a sus órdenes, sus leyes, según los rabinos. Entonces vamos a ir viendo un poquito los manuscritos y ediciones más o menos. Ahí hay una fecha, en 1996, dice la palabra, hay un estudio en Stenberger, dice que más o menos fue escrita en el año, la primera edición 1986, y la segunda dice que más o menos la última en el año 2017. Entonces este escrito los escribió Rashi y las escribió Tosefot, que son uno de los columnistas o de los escritores más fuertes del Talmud en la actualidad. Digamos que vemos que en el inicio del origen del Talmud fue Maimónides y Ramba, pero en los más actuales, los digamos como los más conocidos que están estos escritos en Jerusalén, es Rashi y Tosefot. Entonces ahí está la bibliografía, usted la puede encontrar en Stenberger en 1996, usted encuentra la actualización del Talmud. Ahí usted puede investigar y estudiar esas actualizaciones. Dicen que ellos hacían una alianza ancestral. ¿Cuál es la primera alianza ancestral que ellos hacen? La primera alianza ancestral que hace, según las leyes del Talmud, dice que los niños que nacen tienen que estar apartados 40 días y la niña 80 días. Ellos dicen que tienen que hacer, y pues obviamente lo encontramos también en la escritura, basado en Génesis capítulo 17, del versículo 10 al 14, pero ellos dicen que tiene que ser el ritual central, principal, de darle la bienvenida a un varón al pueblo judío, y es un pacto con Yahweh que se le llama la Brit Milat. Dice que durante los siglos del pueblo judío ha cumplido este precepto de la realización de la Brit Milá, cuya primera palabra significa pacto, alianza, y la segunda es circuncisión, que significa Brit, que significa pacto, alianza con Yahweh, virtud de nacimiento como judío,
por eso lo hago claro, como judío, dentro de un hogar del pueblo de Israel. ¿Usted qué es? Usted nació en Israel, usted viene de sangre judía, tiene apellido judío. ¿Usted es judío? ¿O usted es un colombiano, argentino, peruano que está regresando a las sendas antiguas y que usted no necesita hacer un pacto, una alianza, porque el pacto ya lo hizo Yeshua a través de la sangre que dice Isaías 54, si no lo ha leído, y que luego reafirma Pablo que realmente el verdadero sacrificio o el verdadero pacto que debemos hacer es la tevilá y guardar los mandamientos y obedecerlos? Bueno, dice que la brit va específicamente en el órgano masculino y que hay un misdrash que dice que como Abraham fue removida la piel y que significa orlategen, que es término orlat, que fue traducido como el prepucio debido a que el contexto del relato, según Deuteronomio 10:16, para Maimónides, una de las razones que el signo de la alianza se realice en el órgano reproductor masculino consiste en prevenir que quienes no crean en la unicidad de Yahweh declaran ser miembros del pacto de interés personales. La circuncisión por elección de edad adulta puede ser tan dolorosa y desagradable que nadie la realizaría con un sincero deseo como la fe judía. Entonces, dicen que el que no, para ellos el varón que no haga la circuncisión es que no está unido a Yahweh. O sea, para ellos no importa si la persona hace los mandamientos o no, sino que el hombre tenga este pacto. Vamos a ver una imagen, la muestras por favor ahí. Y ahí miramos a los 8 días de nacido, dice que los sabios hacen la brit milá en una señal de pacto con Yahweh, dice que para pertenecer al pueblo judío. Dice que el niño significa que va a ser el centro de la alianza y que tiene que ser con dolor y con sacrificio, ¿sí? Si no hay dolor y no hay sacrificio, no hay pacto. Si no hay sangre, no hay pacto. Entonces, para ellos más el pacto de ese momento que el pacto de Yeshua, porque recuérdense que ellos no reconocen a Yeshua. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Hay otro ritual que es el ritual de Pillón Javén. ¿Cuál es el pacto de Pillón Javén? Dicen que el varón primogénito tiene que llevar al rabino una ofrenda de unos dramas, un dinero, donde muestre que, como dice Éxodo 13:13, que dice lo siguiente: tras el episodio del becerro de oro, solo la tribu de Leví probó ser digna del sacerdocio, por lo tanto, desde entonces, aquel padre que no perteneciera a la tribu de Leví no tiene linaje sacerdotal. Consagra a su primogénito siempre y cuando la madre tampoco proceda de los linajes mencionados. Entonces, es como un voto de que el hijo pase a ser linaje de sacerdocio. Es como un pacto que ellos hacen, pero que realmente sí, ¿qué se debe hacer cuando se presenta un niño en la comunidad? Pues obviamente llevarlo, consagrarlo delante del siervo donde el padre usted lo estableció y llevar una ofrenda en gratitud, una ofrenda como de apartar su niño de la maldición que fue engendrada desde que nace, porque desde el vientre todos tenemos naturaleza caída, naturaleza pecaminosa, y en un acto de fe yo llevo una ofrenda para que mi hijo se le corte toda maldición, todo pacto de las generaciones pasadas y pase a ser una nueva generación bendita. Es como un acto de fe que se hace, como algo que se hace cuando nació Yeshua. Igual fueron, lo presentaron al templo, llevaron 2 palomas en señal de que llevaban una ofrenda para que el pecado, digamos, no de él, porque él no nació en pecado, él no nació en maldición, sino como lo establecía la ley, él no la podía quebrantar, pues él fue y obedeció a sus padres la ley para una señal de que su hijo era sacerdote, era el Cohen. Entonces, esto es una ceremonia que se hace y que en la actualidad la practica. Vamos a ver otra. Dice, ¿cómo hacen la celebración del nacimiento de las niñas? Entonces, las niñas, ¿cómo lo hacen? Dice la tradición de ellos, dice que la niña
se le llama Simchat Ba Bribat o Sebejabá, que es un regalo, que su origen es la matriarca de Lea. Y que esto lo encontramos en Génesis 30:20. La tradición se llama de los Askenazí, es una llamada celebración Hole Kreshjit, palabra origen incierto en los niños de la familia, vecinos que van rodeando y cantan y dan diferentes oraciones de la Torah. Vamos a ver la siguiente imagen. Ahí miramos las niñas que las presentan al rabino, y está su familia, y esto se le llama Holer Kreshi, que es una presentación donde la niña es consagrada, hacen una plegaria de la salud de la madre y de la niña y del padre, y también hacen un rito que es un rito especial, con tradiciones, con rezos y con cánticos, mostrando que llegó un regalo a la comunidad, ¿sí? Como un regalo, pero no lo ven tan importante como presentar a un varón. Para ellos es muy importante los niños, perdón. Hay otro rito que sigue más adelante, si me muestra la diapositiva, que es el Bar Mizbat. Por eso yo quiero que usted tenga claro quiénes somos. Todo esto lo hace el pueblo judío, ¿ya? La celebración del Bar Mizbah es un fundamento que ellos dicen que la niña o el hijo y la hija ya está apto en la mayoría de edad para cumplir los misbot. Dice que la ceremonia se hace para que el niño adquiera el compromiso de lo que es estudiar la Torah. Ahí vamos a ver una imagen del niño y de la niña, donde ya tienen 13 años y hacen una ceremonia donde cada uno asume su rol. El niño de seguir las órdenes del varón y los preceptos de la Torah, y la niña en ese momento, ya vamos a ver unos pensamientos tremendos. A esa edad, ya digamos, tanto el niño como la niña ya tienen unos compromisos de la familia. A esa edad, las familias ya le dicen con quién se tiene que casar. ¿Ya? No es que si el niño se enamoró, tuvo el derecho de elegir. No, en ese momento entre familias hacen un compromiso quién se va a casar con quién. La niña ya tiene que tener el pensamiento de que ella vino a ser madre y a obedecer a su esposo y a obedecer las leyes que son establecidas. Y el varón, que ella es cabeza y que tiene que estudiar todo lo que su rabino le enseña y todo lo que enseña la Torá, y que es el varón que va a dirigir la familia, ¿sí? Entonces, acá uno lo preparan para el segundo paso, que es el hogar. Pero digamos, ahí ya hay una alianza entre familias, porque allá no permiten que se casen con personas que no llevan su mismo pensamiento, sus mismas costumbres, sus mismas tradiciones. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta qué es lo que sucede detrás de todo esto. El desarrollo de la ceremonia del Bar Mizbah se deriva en las tradiciones y actividades que cada uno tiene que adquirir. O sea, cada uno tiene que adquirir un compromiso y cada uno tiene que obedecer lo que les es establecido en esa ceremonia. Más o menos, dice que esta costumbre fue desde el año 16 por unos judíos establecidos en Alemania y en Polonia. Más o menos esta costumbre que le dicen una halalá o un precepto. Entonces ya hay, por ejemplo, a la niña le enseñan un precepto o un misdrad que la mujer debe estar tapada con un velo hasta casarse, y que, por ejemplo, la mujer no puede salir a la calle sin cubrir su cabeza, y que solamente el esposo tiene el derecho de ver el cabello de ella y que nadie más puede ver el cabello. Por eso es que usted ve las mujeres como tradición, como costumbre, como precepto, que se tiene que tapar la cabeza, y aun cuando son casadas tienen que usar pelucas y no pueden mostrar su cabello sino solamente a su esposo, como señal de que ella está sujeta solamente al varón que el padre le dio. Inclusive en Israel, cuando vimos el primer estudio, la mujer no puede saludar
ni puede pararse en la calle a hablar con otro hombre que no sea su esposo. Para ellos, según la ley, es infringir los preceptos. Dice también que se hace un contrato matrimonial en ese momento y que el joven tiene un tiempo, imagínate, cuando los padres hacen un pacto de quién va a ser el esposo de cada uno, cuando ya cumplen cierta edad, les dan media hora para que se conozcan, media hora nomás, una cita. Ellos hablan media hora y en esa media hora ya hacen como un compromiso cuando se van a casar. Y ellos se vuelven a ver el día de la ceremonia. Ellos no se ven antes ni después. Entonces, ahí ellos no tienen derecho a elegir si es la persona, si no es la persona, si se enamoró o no se enamoró, no. Es un acuerdo entre familias, entre apellidos y entre costumbres. Entonces ya cuando ellos ya están aptos, ponen una cita entre las dos familias, se hacen una conversación, se casan y ellos tienen que seguir todas las normas que el rabino les ordena en ese momento. Pregúntese si eso es bueno, hágase esa pregunta. Acá hablábamos de algo que la mujer, de cierta manera, vamos a ver una imagen ahí, y es que algo que hace esa religión es que trata a la mujer de una manera muy fuerte y muy dura, y las leyes que crearon el Talmud y muchos de los que se dicen llamar rabinos, muchas de las leyes vayan en contra de la misma mujer. Por eso usted las ve vestidas casi la mayoría de negro, la mayoría en el muro de los lamentos. Hay una división, aparte de las mujeres y aparte de los hombres. Es más, en las celebraciones de las fiestas, las mujeres tú no las vas a ver, tú ves solo los hombres celebrando. Y tú ves de a dónde nace eso. ¿Acaso Yeshua? Y vamos a leer a Gálatas capítulo 3, versículo 28. Porque todo lo que fuisteis bautizados en Mashiach, por eso te acuerdas lo que yo te decía, que ellos no leían sino las 54 porciones, porque ellos no reconocen a Mashiach. Es más, el ir al muro, antes de seguir leyendo el versículo, el ir al muro representa que para ellos todavía no ha venido el Salvador. Para ellos representa que esa es la única parte que está Dios en esas paredes y por eso ellos idolatran tanto esas paredes. Pero lo más triste es la gente que conociendo a Yeshua lo han negado y se han vuelto a estas tradiciones y están haciendo cosas que han contristado a Yeshua. Vamos a abrir la escritura en Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29 dice: porque todos los que fuisteis bautizados en Mashiach de Yeshua os habéis revestido. Subraya este versículo, por favor, y no se le olvide. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos en Yeshua. Y si sois de Mashiach, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Hay alguna discriminación? Dice que somos uno en Yeshua, pero como ellos no aceptan en Yeshua, por eso hay separaciones, por eso hay divisiones, por eso muchos hombres que entraron supuestamente a la restauración dejaron a su esposa porque no siguieron el judaísmo y se casaron otra vez, adulteraron, con la justificación de que como ellas no siguieron la Torah no siguieron las leyes judías, entonces se divorciaron, se cambiaron de nombre, se casaron con otra mujer que siguieran las leyes judías. ¿Sí ve cómo está el enemigo operando? Cómo Satanás a través de la religión esclaviza, cómo a través de la religión y las costumbres manipula, hace daño, daña congregaciones, daña familias, porque los hombres insensatos no disciernen entre la ley y la escritura. ¿Estamos entendiendo o no? Entonces ahí miramos un grupo de mujeres aparte y los hombres aparte. Cuando dice el Rúa que todos somos una hat, hombres, mujeres, niños, todos en un mismo lugar, debemos adorar al Eterno. Yeshua, mira lo que vino a hacer Yeshua, y te pido que leas Mateo capítulo 21, 31 y 32. ¿Qué vino a hacer Yeshua cuando vino a la tierra y qué enseñanza le dio a estos hombres fariseos? Él vino a dignificar, a restaurar la identidad que se había perdido en la mujer. ¿Qué dice
Mateo 21, 31, 32. Dice, ¿cuál de los dos ha obedecido al Padre? Y ellos contestaron, el primero. Luego Yeshua explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas estarán en el reino de Elohim antes que ustedes. Imagínate, le dijo, ustedes que están en la cátedra de Moisés no son dignos de salvación, más fácil se va a salvar una prostituta que ustedes. Imagínate la confrontación. ¿Por qué crees que le estaba diciendo eso? Por lo que había en su corazón, en su alma. O sea, lo que transmitían ellos no era nada santo de lo que ellos querían, digamos, aparentar. Y guardaban Shabbat, y se hacían fiestas, y hacían la Brit Milá, y hacían muchas cosas, pero mire cómo el Eterno mismo los vino a confrontar. Ahora te pido que leas Lucas capítulo 7 del 36 al 50. ¿Qué dice? Dice 36, aquí. Uno de los fariseos invitó a Yeshua a cenar, así que Yeshua fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de la mala vida que vivía en la ciudad se enteró que Yeshua estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastros llenos de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Yeshua y ella los secó con sus cabellos. No cesaba que besarle los pies y le ponía el perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando, es una pecadora. Entonces Yeshua respondió a los pensamientos de los fariseos. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Yeshua le contó la siguiente historia. Un hombre prestó un dinero a dos personas, 500 piezas de plata, a unas 50 piezas, a la otra, sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y le canceló la deuda. ¿Quién cree que la amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, le dijo Yeshua. Luego se volvió a la mujer y le dijo, Simón, mira lo de esta mujer que está arrodillada allí. Cuando entre en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella lavó con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que no son muchos, han sido perdonados, pero ella me demostró tanto amor que por una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Entonces Yeshua le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Y los hombres que estaban sentados a la mesa le decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Yeshua le dijo a la mujer, tu emuná te ha salvado, ve en paz. Shalom. Imagínate, ¿tú crees que él lo hizo porque no sabía la ley? Él sabía la ley, pero él lo que venía era abolir no la ley de los mandamientos, sino la ley que habían puesto ellos. Aún el menospreciar al pueblo, el humillar al pueblo con su propia ley, porque muchas de las leyes que han puesto los rabinos de los últimos tiempos es trayendo aún más soberbia, más falta de amor y compasión. Por eso es que ellos cuando dicen que los goyines son como cerdos, y para ellos es muy duro entender que todos nosotros vamos a ser dignos de entrar a la Nueva Jerusalén. Para ellos solamente los únicos que serán salvos son los que guardan sus leyes y sus mandatos, pero mira todo lo que estamos trayendo en esta noche, claridad. Entonces, él sabía que estaba en la casa de un fariseo. El padre, acuérdate que él ve todo. Él no hizo esto porque sí, sino porque él venía a restituir lo que la ley de los fariseos habían hecho con las mujeres. Y tú lo miras cuando vimos el primer video, la primera enseñanza, una de las grandes levaduras,
que hay en el judaísmo es en contra de la mujer. Y después vamos a ver unos documentales donde muchas mujeres de Israel se han ido y se han salido y se han ido a otros países y están siendo restauradas de ver el maltrato tanto psicológico como emocional, como todo, porque a la mujer allá no la dejan pensar. Empezando que ahorita lo que le idea del bar mitzvah, que se ve muy lindo, que esa ceremonia, pero detrás de eso hay otras cosas como eso que le estoy enseñando. No tiene derecho a escoger con quién se va a casar, sino ya le escogen su esposo. Quiere decir que la mujer no tiene derecho a pensar, opinar. Es más, no tiene derecho a estudiar. En el tiempo de cuando vino nuestro amado Yeshua, ninguna mujer podía estudiar la Torá. No había ninguna mujer que pudiera coger el rollo y estudiarlo, porque era prohibido, porque solamente para ellos el hombre era el único que tenía la interpretación de la ley. Por eso es que muchos hombres, cuando están llenos de ese veneno, de esa maldad en su corazón, que odian a la mujer, que su corazón está lleno de esa levadura, pues sacan textos fuera de contextos en contra de la mujer. Pero eso ha hecho la religión, cauterizar, menospreciar, maltratar a la mujer. Y si tú miras casi las leyes judaicas, es las mismas leyes del Islam. Casi ellos copian casi una misma cosa. Entonces por eso empiezan a sacar textos fuera de texto y a menospreciar el ministerio, a menospreciar a la mujer no tiene derecho a opinar que estudiar. Es más, lo mínimo que tiene que tener una mujer judía son 6 hijos, lo mínimo, porque las familias ya son de 12. Entonces no tiene derecho sobre su vida, no tiene derecho sobre su cuerpo, no tiene derecho sobre nada. Y recuérdate que Yeshua no vino a traer dolor y esclavitud. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y aún a través de ese momento estaba rompiendo la ley del menosprecio hacia la mujer, porque la mujer no se podía acercar a ellos, no los podía saludar. Y si tú miras en la actualidad es igual. Una mujer que la encuentren en la calle los ortodoxos parada, la escupen, ¿sí? la maltratan, la tratan. Por ejemplo, la mujer no puede usar colores llamativos porque la ven como la prostituta, como la pecadora. Para ellos el usar colores como rojo, como colores naranja, como colores, es prostitución. Por eso es que ellos dicen que mientras que no venga Yeshua, ellos se vestirán de negro porque ellos están todavía esperando al Mesías. Imagínate, por eso es que ellos se visten de negro y visten a la mujer de colores oscuros, porque ellos dicen que todavía no ha venido el Redentor y que lo están esperando. Imagínate hasta dónde el diablo ha metido tantos estos pensamientos. Pero la restauración camuflada hacen ver que sí aman a Yeshua, que sí creen en Yeshua, pero no es verdad. Porque empiezan a reemplazar, por ejemplo, que es más de purificar el agua a una persona que purificar la sangre de Yeshua. Empiezan a hacer ritos de agua, ritos de baño, ritos de rezos, ritos, sí viste toda la cantidad de dogmas que ellos tienen, ¿no? Y aún así dicen que aman a Yeshua, pero es mentira. Eso es un demonio camuflado de religión. Porque si amaran a Yeshua, no llevarían a la gente a hacer ritos. Si amaran a Yeshua, no negarían el poder de la sangre, que Él pagó un precio, que Él nos libertó, que a través de su Ruach HaKodesh somos libres, somos salvos, que Él tiene el poder a través de los siervos que creen en Él. Dice, y en mi nombre harán cosas mayores que las que yo hice. Entonces están llevando a la gente que ya Él no está aquí, que no es vivo, que es real, que Él puede sanar a una persona que tiene cáncer, que Él puede sacar a través de un ungido demonios. No, lo importante es que hagas este rezo y con eso tú. Alguien una vez me decía que era muy triste, que si yo me ponía un trapo en la cabeza y hacía unas oraciones, el Padre me iba a dar mi hijo, que a través de esas oraciones yo me iba a sanar. Y yo decía, ¿cómo pueden negar la obra redentora de nuestro Salvador? Entonces date cuenta que ellos hablan de una restauración, pero una restauración verdadera. Porque date cuenta que cada día están metiéndole más cargas al pueblo, más leyes, más cosas para alejarse de la verdad. Entonces,
Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Sí, es muy bello, se ve muy bello. Ellos llevan una cultura, una vida muy organizada, llevan una vida con muchas reglas, con muchas cosas. Pero detrás de esas reglas también, ¿qué hay? ¿Qué se mueve detrás de todas esas reglas? ¿Será que eso nos santifica? ¿Será que eso nos hace más aceptos delante del Eterno? ¿Será que eso nos da la vida eterna? Porque si tú ves esa confrontación en Mateo 21, del 31 al 32, dijo, de cierto a ella se va a salvar más que ustedes. Porque ellos no estaban aceptando a Yeshua, porque ellos no estaban llevando una vida recta, estaban llevando una vida falsa e hipócrita. Entonces, muchos que están entrando a la restauración, por eso es que tú miras en muchas quejilás que aparte danzan las mujeres, que aparte los hombres, que vistas en así, que las mujeres así, que las mujeres asá. Entonces ya empiezan a implantar ni siquiera lo que dice la escritura, sino lo que dijo, mira desde dónde viene Maimónides hablando todo ese tipo de cosas. Y como lo dijo Maimónides, como lo dijo el rabino tal, y yo fui, estudié allá y así son los escritos supuestamente revelados, los códigos reales revelados, pero que esos no son ningunos códigos. La Biblia es por sí misma, se enseña y está revelada para todo mundo. La Biblia no está oculta, la Biblia no tiene secretos, simplemente tiene cosas que estudiar y profundizar, pero sin añadir y quitar. Es diferente, ¿sí ves? No hay códigos, no hay cosas mentirosas como muchos lo están diciendo. Y ya para terminar, porque nos falta una parte de este programa para la próxima, dice, Yeshua, ¿qué vino a hacer? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Yeshua vino a mirar la interior de la persona. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Yeshua vino a traer salvación y no a condenar. Yeshua nunca escribió leyes discriminatorias y leyes que traían condenación. Yeshua vino a justificar. Y miremos esta imagen ya para terminar. Lo hermoso que estábamos leyendo ahorita, lo que tú estabas leyendo. Hay dos hermosas mujeres en la escritura que fueron una de las más grandes de su ministerio para los hombres machistas que usan las leyes judaicas para decir que la mujer no tiene derecho a tener ministerio. Y fue esta mujer que derramó su perfume y aquí la prostituta, la endemoniada que tenía los espíritus. Y si miramos, ¿qué tú ves que les estás extendiendo ahí? La mano, ¿cierto? La mano, sí, señora. Y una de las leyes del Talmud que dice que el hombre no puede darle la mano a una mujer, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? Que Yeshua es amor, es compasión y que Él no vino a mirar lo exterior, Él vino a mirar fue la necesidad. Por eso a Él nunca predicó más adelante después en la sinagoga, sino cuando sus primeros 13 años y después ya no volvió a predicar porque el mismo pueblo cuando intentó volver y intentó hacer la obra redentora y la obra de misericordia lo expulsaron, lo sacaron del texto que leímos. Y lo echaron fuera y dice que lo quisieron matar porque al ver que él infringía supuestamente las leyes, ¿ahora sí entiendes? Si todas esas leyes que estudiamos, al ver que él no cumplía esas leyes, al ver que él no decía esas leyes, pues ellos se llenaron de odio. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Si la religión se llena el corazón de las personas, yo creo que alcanzamos a ver estas dos últimas, mira lo que dice ahí, dice, no es fácil ser mujer en Israel. Si ves las mujeres protestando, ahí la otra diapositiva, porque muchas mujeres están cansadas de la manipulación de los rabinos y el maltrato. De por ende, ¿sí estás ahí? Sí, señora, ya estamos ahí. De por ende, muchas de ellas que han optado por irse aún sabemos que el servicio militar es obligatorio para ellas, pero para ellas es como un acto de libertad de romper tanta ley que ha hecho tanto maltrato y tanto daño a la mujer, porque realmente muchas de las religiones lo único que hacen es maltratar, hacer daño psicológico, mental, emocional, y ahí es donde uno ve cómo muchas personas que tenían al Rúa, cómo muchas mujeres que eran llenas del Rúa, que eran siervas o siervos, terminaron en tradiciones de hombres y terminaron destruidos. Y eso lo que tenemos que tener es mucho cuidado, porque si aún ellos estando allá han abierto los ojos, y tú miras que hay un documental muy interesante, que ojalá lo puedan ver,
donde muchos de ellos salieron del judaísmo, de los ortodoxos, de las escuelas rabínicas, y se restauraron con Yeshua, y ellos hablan cuántas cosas más han hecho daño estas leyes y cuántas cosas han destruido a tantas personas. Entonces, si las leyes reales fueran de parte de la Escritura, no harían daño. Y si ellos estando allá han abierto los ojos, ¿cuánto más los que han sido alumbrados la Torá? ¿Cuántos más los que tenemos al Ruach HaKodesh tenemos que abrir los ojos? Porque tristemente mucha gente por eso nos tildan como una secta, nos tildan como lo peor. Ahora sí entiendes por qué cuando hablamos de fiestas, cuando hablamos de los nombres Kadosh, nos tienden como de una vez nos dicen, no, ellos se volvieron judíos. Y nosotros no nos volvemos judíos, nosotros no somos judíos, somos Efraín que amamos la Escritura, somos Talmidín de Yeshua, no somos una religión, no seguimos tradiciones, no seguimos leyes orales, no seguimos nada. Por eso mucha gente piensa que nosotros ya no creemos en la salvación, que no creemos que Yeshua va a volver por segunda vez, que no creemos en milagros, en la liberación, en la sanidad. Mucha gente, por eso dice que los que hablan de la restauración son una secta. Ahora sí entiendes que los que sí se salieron de la línea verdadera sí son una secta. Así no lo quieran reconocer, sí son una secta. Porque han dejado la verdad, porque han dejado la salvación, porque ellos ya no creen en lo que dice este libro, sino creen en lo que dice los hombres de Israel. Entonces realmente para mí es un peligro y por eso es necesario tener claro qué es pueblo de Israel, qué es judío, qué es las leyes talmúdicas, qué son las leyes, porque si tú no tienes claro eso, pues tú te vas a desviar y vas a desviar a muchos. Y por eso muchos resultan endemoniados hablando cosas que realmente contristan al Rúa y resultan haciendo tanto daño a la gente que finalmente muchos terminan en locura espiritual. Terminan haciéndose baños, terminan haciendo ritos, terminan haciendo rezos, terminan haciendo cabalá, resulta poniéndose esa manilla roja, resulta poniendo un poco de cosas en la puerta, un poco que la hierba tal, que la cosa tal, que la oración así, que la oración asá. Y realmente en la Escritura no me habla. Es más, antes de terminar, si tú miras de la supuesta cantidad de oraciones que ellos sacan y rezos que ellos sacan, Yeshua nos dio un modelo en Mateo 6. ¿Cómo orar? Y fue sencillo. No hizo una cantidad de rezos ni hizo un poco de cosas, solo hizo una oración sencilla. Eso nos enseña que también hasta eso han matado la fe para orar, porque la gente ya ha perdido tanto la intimidad con el Rúa que ya no sabe ni cómo orar. Que si no ora así, que si no ora en hebreo, que si no ora de esta manera, ¿será que el Eterno nos conoce a todos? ¿Será que no saben en qué país estamos, en qué lugar estamos, en qué nación estamos? ¿Será que no conoce nuestro idioma, nuestro lenguaje? ¿Será que no saben en qué familia nacimos? Él lo conoce todo. Dile que Él es el principio y el fin de toda la creación de la tierra. Entonces, ¿cómo Él no va a escuchar tu oración? Entonces ya la gente ya caen en esos dogmas. Si yo no oro de esta manera, el Eterno no me va a aceptar la oración. Si yo no hago estos pasos en Shabá, ese Shabá no es agradable delante del Eterno. Pero ¿de dónde sacaron eso? ¿De la Escritura? ¿O de los pensamientos de los rabinos? Los pensamientos de los rabinos. Y digo que, o sea, mirando todo lo que hemos aprendido en este tiempo, ver que se están cayendo muchas velas porque seguíamos tradiciones de hombres, pensamientos de hombres, de sabio tal, del rabino tal, y por eso se estaban yendo por un lado equivocado, más la palabra, cuando uno tiene el Ruach HaKodesh, es sencilla y es solamente agradar al Eterno. O sea, lo que dice, vivir fiestas, agradar al Eterno, y no como sobresalir y aparentar muchas cosas con rituales o cosas extrañas, como lo que decía, me impactó mucho cuando colocar ruda debajo de un niño, o sea, cosas que son cábala que realmente nada que ver con el Eterno. Entonces ver que todo eso se está cayendo esas velas, porque ya muchas personas juzgan de que se están volviendo locos, de que se van a volver judíos o como que van a caer en cosas, culturas raras. No, o sea, realmente cuando uno tiene un corazón
honesto y transparente, eso nos va a traer a la verdad. Entonces algo nos están enseñando por medio de nuestra paz es que debemos morir a esas tradiciones, por decir bobas, que nada trae con el Eterno y buscar al Eterno con todo el corazón. Cuando hay un corazón sincero, el Padre hace la tarea. Y nos va a guardar, Ujú. porque date cuenta que de seguir una ley pequeña, tú puedes seguir muchas, ¿sí? Mi paz, Sí. aquí nos tienen una pregunta. Saludamos a la señora Miriam. Sí. Un abrazo desde aquí de RCA y nos pregunta, ¿los rabinos que influyen en sus videos de un Nuevo Testamento es porque aceptan y reconocen a Mashiach? Es la ¿Que pregunta. influyen? Sí, que influyen Bueno, a por nuestro eso les Mashiach. decía que hay un grupo que se han salido y que han venido siendo libres, ¿no? Porque tenemos uno que, por ejemplo, es el de Kol Shaddai, por ejemplo. El de Kol Shaddai, él es judío de generación, o sea, de sangre judía, ¿sí? De por lado de la mamá, de linaje real judío. Y él por un momento practicaba muchas cosas, pero con el tiempo él reconoce a Yeshua y va restaurando su enseñanza, ¿sí? Entonces, hay gente que es nacida, o sea, es que cuando hablamos de judío no es la religión, sino que es nacido de verdad de allá, es judío por sangre y linaje real, por apellido y todo, y que ha reconocido a Yeshua y ha venido restaurando y sacando todas estas dogmas que los hombres han hecho y han creado, y han venido restaurando la Tanaj, o sea, el Brit Hadashah en sus corazones, y hablan ya de la salvación, habla ya de la venida de Yeshua. Entonces sí hay hombres que han sido restaurados. Por ejemplo, hay otro hombre que fue también no judío, pero que digamos cayó en la enseñanza judía y está siendo restaurado, que es del ministerio Cielos Nuevos, Nueva Tierra, por ejemplo, siervos como él es de México también, y hombres así, que han venido siendo libres, que han venido reconociendo que practicaban, por ejemplo, el video que vimos de Purim, que tú te diste cuenta, niños fumando, y tú dices, ¿cómo un niño lo permiten fumar? Porque ellos dicen que en ese día ellos pueden hacer todo lo que quieran para poder ser libres, como fueron libres de ese momento del edicto que crearon para matar a su sangre, a su linaje. Entonces, ¿de dónde salen esas leyes? Pues ya aprendiste hoy día dónde salen esas leyes. O hacer el ticón, o hacer muchas cosas. Entonces, si uno mira, bueno, entonces, si yo puedo hacer ese día todo, porque todo ese día es válido, Es porque como es mostrar lo que hay en el corazón de ellos ese día, ¿no? no, es que ellos se disfrazan según su debilidad. Ellos dicen que según su debilidad ellos pueden disfrazarse. Entonces, si yo creo que ese día yo puedo consumir drogas, porque muchos de ellos fuman drogas, toman vodka, toman muchas cosas, entonces la palabra donde quedaría en Romanos capítulo 12, donde dice que seamos sacrificios vivos y que Yeshua fue santo, Kadosh, y que él vino y murió Kadosh. Él no vino a hacer cosas en contra de la misma escritura. Entonces podría yo decir que el día de Halloween no es malo, que ese día es bueno también, es una costumbre de Colombia o de cualquier país, entonces yo puedo hacer lo que quiera, disfrazarme lo que quiera. Entonces podemos tomar culturas para justificar nuestros pecados. Ese es el peligro que corremos cuando justificamos las culturas y cuando justificamos que yo, como ellos lo hacen y lo pueden hacer así, yo también. ¿Sí? Porque ellos dicen que ese día es de sinjá, de alegría. Entonces, démonos cuenta que cuando llegamos a Yeshua, nos dimos cuenta que los disfraces no son agradables delante del Eterno. Es muy diferente cuando yo hago una presentación en la quejilá, que voy a hacer una obra de teatro en un momento, pero no estoy consagrando esas cosas, un ejemplo. Pero que yo pueda decir que eso me da permiso para yo hacer muchas cosas, cuando dice que no hagamos cosas que en contra del mismo Rúa, y la palabra dice ser santos como yo soy santo, entonces estoy contradiciendo, ¿no? O sea, sigo una ley, peco, hago una cosa, y si tú miras, muchos de ellos se emborrachan, muchos de ellos, lo que te digo, consumen drogas. Entonces simplemente entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, creyendo que es una tradición y sabiendo que estoy pecando contra la escritura. Entonces no tendría sentido tener vida eterna. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a qué escuchamos, a quién escuchamos y qué queremos ser.
Eso es una decisión muy personal, es respetable, si usted quiere ser judío, respetable es, pero pregúntese si esa religión lo va a salvar. El día que venga Yeshua dice que viene por una novia intachable, sin arruga, sin pecado. Usted decide, porque cada uno decide quién quiere ser, es respetable. Pero algo que yo aprendí es que nosotros solamente somos remanente de Israel, esparcido en las naciones de la tierra, viviendo los mandamientos, viviendo los preceptos del Eterno, sin añadirle y quitarle. Así que con esto nos despedimos, le damos gracias al Eterno y que el Eterno siga guardando mañana nuestro día de Shabbat, un día precioso, un día hermoso, un día de gran bendición, así que sigamos conectados y que el Eterno nos guarde y nos bendiga a todos en este tiempo de dificultad. Shalom, shalom. Bueno, muchas gracias a todos que se conectaron en este tiempo de Magazine, donde el Padre nos habló de todo lo que debemos dejar si tenemos esas leyes de hombres, como hablaba mi pastora. Y bueno, no se les olvide que seguimos en sintonía, ahorita sigue un tiempo de intercesión, de clamor, para que se estén conectando, para que sigamos en un mismo rúa, seguimos clamando al Eterno para que guarde a cada uno de nosotros, a los hogares, en medio de lo que estamos pasando, que nuestro Rúa esté siempre conectado con nuestro Yahweh. Y no olviden que mañana tendremos también pan de vida a los pies del Maestro, estaremos conectaditos mañana también, seguimos en el conteo, ¿cierto?, de Omer. Cada día vamos camino hacia Shavuot, hacia las instrucciones de nuestro Padre, con ese gozo, con esa alegría que vamos, y estar conectadito. Tenemos varias invitaciones. Ahorita sigue nuestra querida fiesta, ¿cierto? Fin de semana vamos a dar lo mejor de nuestras primicias a Yahweh, sin importar que de pronto no nos pongamos a congregar, pero sí estar con ese corazón ahí ardiendo cada día por nuestro Yahweh. Entonces, les enviamos un abrazo desde aquí, desde RSA, a todos que nos escucharon en esta tardecita, y que el Eterno les bendiga. Shalom, shalom.